bañarnos en la piscina sin mascarilla. Doctora Carolina Herrera, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarlo, Carito. ¿Cómo están? Aquí estoy feliz. Nunca había tenido una actividad tan grande para desplazarme. Bienvenida a nuestra casa. Maravillosa. Así es tu vida. Bueno, hagan planes para las vacaciones, porque la vida sigue, pero ¿Sí? hagan planes en modo pandemia. Nadie ha dicho que la pandemia ha terminado. Doctora? En la práctica significa que tú tienes que entender que tu responsabilidad es considerar que cada una de las personas es un susceptible, o bien tú eres susceptible del contagio de otro. Hasta aquí tú puedes viajar, pero no se te ocurra ir a los 7 países que están prohibidos en Sudáfrica en este momento, porque ahí es donde apareció esta nueva variante. Se llama Omicron justamente para no denominarla con el país donde se descubre. Ellos están muy enojados, la gente de los países africanos, porque en realidad es un estigma si uno dice la variante de tal parte. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es decir por qué es importante y por qué la Organización Mundial de la Salud lo considera una variante de preocupación. Sin estigmatizar, esos países que tienen menos acceso a la vacuna, solo el 10% está inoculado, y por lo tanto de ahí también la importancia de ir, poner su bracito y que literalmente lo vacunen, porque resulta que en Chile 3,5 millones de personas todavía no se vacunan con la tercera dosis o dosis de refuerzo, pues, doctora. Es que expliquemos esto. Hay que decirle a las personas y hay que explicarles que la vacunación tiene, de diferencia con la no vacunación, 30 veces más posibilidades de entrar a UTI, 29 veces más posibilidades de fallecer si estás en una UTI y no estás vacunado. ¿Por qué? Porque las vacunas lo que hacen es hacer que tú puedes tener contacto con el virus, pero no te enfermas gravemente, tu cuerpo, tu sistema inmune no se vuelve loco, no hace esta especie de explosión de inflamación y trombosis, y por lo tanto una persona vacunada rápidamente elimina el virus de su garganta. Un no vacunado replica, y en esa pasada se equivoca, y a veces se equivoca para peor y el virus se elimina y a nadie le importan esas variantes, pero a veces se equivoca para mejor, es más adherente, y eso es lo que pasa con el virus. Hablemos de lo que significa porque mira, aquí están en alerta, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las instancias de salud, pero también la industria del turismo, hotelera, que se estaban levantando y están viendo con terror que cambien las condiciones, por ejemplo, respecto de las fronteras o el ingreso de extranjeros a Chile. A ver, vamos a ver qué pasa ahí, pero antes, ¿cómo opera esta cepa? ¿Por qué la hace tan contagiosa? Nuevas cepas de COVID pueden aparecer infinitas veces. El virus es solo una cápsula de proteínas que envuelve material genético que se llama RNA. ¿De acuerdo? Ahora, este material genético lo que está haciendo permanentemente es cambiar, mutar, y en una de esas pierde una de esas capacidades de las proteínas o gana otras, y por lo tanto estas proteínas espigas tienen diferente talento para adherirse a la garganta. Si se adhiere más a la garganta, están más tiempo, hacen que la enfermedad sea más prolongada, y por lo tanto en este momento que tenemos mutaciones en el dominio de unión del receptor, que son 32, que es excepcional que se haya dado esta junta, entonces lo que tenemos que hacer es evitar las replicaciones. Chile está en una posición privilegiada, casi 90% de la población en meta. Nosotros estamos a años luz de los países africanos. Totalmente. Ellos tienen 10% vacunados, 20% vacunados. En Europa, Bulgaria, por ejemplo, tiene 24% vacunados y tiene 305 muertos por millón, a diferencia de Portugal, que tiene 90% vacunados y tiene 10 muertos por millón. Doctora, ¿qué significa en simple esto que dice dominio de unión del receptor? ¿Eso es lo que le hace más eficaz? Exactamente. Las proteínas tienen propiedades que son físicas de unión a los receptores de la garganta. Si eso muta para hacerlo más adherente, va a quedarse más tiempo. Y es más, si el virus es capaz de evadir el sistema inmune, las vacunas actualmente existentes podrían en algún momento disminuir su efectividad. Carolina, la pregunta entonces, ¿nos sirve la distancia física 2 metros, 1, 2, mascarilla 1 o 2 mascarillas para protegerse? Hablemos de eso, que son, digamos, preguntas que se están haciendo muchas personas a esta hora. Mira, aquí la cosa es súper simple.
La física de esto es que tu saliva no tiene que tocar a otro. Si tu saliva toca a otro, estos virus van a pasar a la persona que sigue. Gente que no tiene, esto no tiene, es transversal a las clases sociales, a las profesiones, a lo que sepa la persona. La gente tiende a abrazarse, a acercarse, a darse una muestra de cariño con la mascarilla, y ahí tú le pones con tu mascarilla la potencialidad del virus a otra persona. Carolita, pero este virus, doctora Herrera, ¿este virus es realmente más contagioso, que era lo que se hablaba del Delta, o es más grave? No, exactamente, Ángeles. Aquí hay 3 condiciones que son clarísimas que denominan a una variante de preocupación. ¿Sí? Que sea más transmisible o más contagioso, porque en la medida en que tú contagias más personas, en la proporción de enfermos graves va a ir aumentando simplemente por masa de personas. Claro. Segundo, que su cuadro clínico sea más grave, y que en este caso no estamos esperando ver ese resultado porque ya se hizo la identificación con secuenciación genómica, o sea, ya tenemos identificada esta variante como distinta y potencialmente más agresiva. Y tercero, que sea capaz el virus de evadir la respuesta inmune, y para eso estas vacunas ya están las compañías farmacéuticas averiguando si evade su respuesta inmune. Eso no está claro todavía. Eso quería preguntar yo, exactamente. Pero, ¿está claro? Mi querida Mirna, nada de esto está claro. Correcto. Nada de esto está claro. Estamos partiendo de una incertidumbre. O sea, estamos en una incertidumbre. Estamos aprendiendo en tribu, estamos aprendiendo en comunidad. Y eso la gente no lo tiene que comprender como somos conejillos de India. No, la tecnología actual nos puso en una situación en la que en tiempo real somos capaces de armar una estrategia tecnológica que le va poniendo distintas posibilidades de la genética del virus, ¿cierto? Por ejemplo, la variante alfa, beta, gamma o delta son cepas, ¿cierto? Variantes de una misma cepa de un coronavirus. Entonces nosotros ya sabemos cómo se hace la vacuna, tenemos la receta, vamos cambiando el ingrediente. Correcto. Ya, pero doctora, pero de todas maneras las vacunas, aun cuando esta nueva variante pueda ser más poderosa, robusta, más ágil, igual nos sirven, o sea, de todas maneras la vacuna es clave. Desde luego, porque la respuesta inmune tú la puedes estimular desde la enfermedad personal o la puedes estimular desde el uso de sus propias proteínas para hacer la respuesta inmune. Y en esto seamos súper claros, nadie se puede enfermar de COVID por vacunarse. Por favor, esto es algo que las personas tienen que tener clarísimo. No hay inoculación de virus potencialmente peligroso por la vacuna. Carolita, pero ¿te acuerdas que al principio, cuando nos vacunaban contra la influenza, la gente decía, me puse la vacuna y me resfrié? No, pero clarísimo, porque es una respuesta inmune la que se estimula, y la expresión es un poco de fiebre, sensación de malestar, pero no tengo palabras para explicar lo que significa estar hospitalizado semanas y meses enfermo de COVID, que es distinto a la molestia que te pueda significar un día de vacuna. Sí. Oye, hacemos y reiteramos el llamado, el pase de movilidad que usted va a necesitar para ingresar a todas partes. Todavía hay gente que está al debe con la dosis de refuerzo o tercera dosis. 3,5 millones de personas mayores de 18 años no han hecho este trámite, que es fundamental, ¿no?, para seguir funcionando. Preguntas han llegado, Carolita, para ti a través de nuestras redes sociales. Camila Campos. Muchas preguntas y saludos también para la doctora Carolina Herrera, que esperamos que se conecte con nosotros a través de Instagram Live después de este bloque, porque son muchísimas las preguntas que tenemos. Pasemos a revisar entonces algunas de ellas. ¿Te vacunaron, Carolita? ¿Te vacunaron? ¿Fiebre alta sigue siendo síntoma de la nueva variante? Buena pregunta. Desde Delta, la cefalea o el dolor de cabeza pasó a ser una de las principales manifestaciones, además de un cuadro respiratorio alto. Recuerdo yo perfectamente, no en este mismo estudio tan tecnológico, sino que en el que estaba antes, que decíamos, solo si tiene fiebre, dificultad respiratoria, o sea que decíamos que la gente casi llegara muriéndose. Hemos aprendido de nuestros errores. Y en este momento la variante lo que hace es dolor de cabeza, dolor muscular, sensación de resfrío. Ya, eso principalmente. Fantástico. Vamos con más preguntas. Siguiente, por favor. Escucho. Doctora, ¿hasta cuándo tendremos que seguir usando mascarillas? Hasta cuando sea necesario. Hasta cuando sea necesario. ¿Cuántas veces te lavas las manos al día? Todas las veces que sea necesario. Siempre. ¿Hasta cuándo tienes que alimentar a tus hijos? Toda la vida. Entonces, si nosotros vivimos en este momento en una pandemia, ¿hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Si vamos en un submarino y el submarino está abajo del agua,
anda uno a que abra la escotilla, nos vamos a ahogar todos. Sí, ese es el concepto. Tenemos que vivir en el mundo de una pandemia. Es verdad. Camila Campos. Más preguntas también tenemos, entonces nos llegan a todas las plataformas. Una pregunta, ¿las vacunas que nos han puesto son efectivas para la nueva variante? Hasta aquí basta con la tercera dosis, también preguntan bastante. Sí, no, hasta aquí sí. Lo que hemos aprendido, y aquí tenemos que tener la humildad de la ciencia, ¿cierto? Que humildemente investiga antes de sacar conclusiones o tener opiniones, es que después de 6 meses de enfermar o tener la primera y la segunda dosis, empiezan a declinar los anticuerpos y la respuesta inmune, y por lo tanto la tercera dosis es la que ha hecho la diferencia. El Ministerio de Salud va a publicar para el mundo la experiencia de la tercera dosis en Chile, que ha sido un ejemplo realmente, un esfuerzo de la primera línea de la atención primaria, un esfuerzo de las personas. Así que ahora esos 3,5 millones de personas que todavía tienen el ofrecimiento, la vacuna es gratis, es voluntaria, es universal, no hay ningún tipo de discriminación para ponérsela, está disponible, no puede sobrar vacuna. Claro. Eso es lo importante. Oye, pero espérate, la OMS entendí que identifica el PCR cuando uno se hace el examen, identifica esta nueva variante. Por supuesto, si las variantes tienen una identidad genética, tienen sus huellas digitales. Cada una de las variantes, que son miles hasta esta fecha, tiene una identidad, y cuando tú sabes que cumple estas 3 características de ser preocupante, más contagiosa, más grave o que evada el sistema inmune, entonces lo que tenemos que hacer es entender que esas armas están disponibles en Chile. El Instituto de Salud Pública tiene la tecnología para ir descubriendo estas variantes, pero definitivamente no necesariamente tiene que venir alguien directamente desde Sudáfrica para contagiarnos. Sí, puede haber tenido, puede haber tenido el vecino de una persona en Sudáfrica. Y va a llegar igual. Sí, lo importante es que no haya circulación interna sin trazabilidad. Claro. Y eso es lo que hay que apuntar a reforzar. ¿Qué le decimos al gremio? Yo sé que no es tu... Al gremio periodístico. No, al gremio de la hotelería y de la gastronomía, pero sobre todo al gremio del turismo. Yo sé que no es tu tema, porque tú no estás a cargo de tomar decisiones de esa naturaleza, pero acá, si hay cambios en el ingreso de extranjeros a Chile, eso va a dificultar el turismo justo en el momento en que se estaba comenzando a reactivar. ¿Qué puede pasar ahí? Que lo pongamos en positivo, que visualicemos cómo lo hacemos para que se pueda hacer. Nuestra mente es súper poderosa, y lo que tenemos que hacer es visualizar qué es lo que tiene que ocurrir, y lo que tiene que ocurrir es que el turismo sobreviva. Entonces las personas, los dueños, yo acabo de estar en La Baita, en el Parque Nacional Conguillío, necesitamos pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, tal vez no se tienen que sentar los 4 juntos, tal vez se tienen que sentar los 4 separados, tal vez las piezas tienen que tener una sola cama o 2, no tiene que haber restaurante común, tienen que ampliarse, hay que cambiar la mentalidad del piño. Hay que cambiar la mentalidad gregaria de que tenemos que sentarnos uno hombro con hombro. No, pues, y el abrazo y el beso. Totalmente. De verdad que yo he sido la mala en la película de decir que lo sabemos. Carolina, danos un segundito porque